Si observas que tu perro se rasca mucho la piel o incluso se la muerde y cuando vas a observarle ves que no encuentras ninguna pulga en su superficie, esto puede estar debido a múltiples causas. Vamos en este vídeo pues a analizar las diferentes causas que provoquen que tu perro continuamente se esté rascando y no tenga pulgas, y para cada una de ellas os propondré un principio de tratamiento, una forma en la cual como mínimo podáis aliviar esta sensación tan desagradable en vuestra mascota. En cuanto veáis que vuestro perro se rasca mucho y al mirarlo no encontráis ninguna pulga, lo primero en pensar es que vuestra mascota padece una dermatitis atópica, es decir, una inflamación de su piel ocasionada por múltiples causas. De hecho, es muy difícil saberlo de entrada a cuál es la causa que está detrás de cualquier tipo de dermatitis. Pueden ser factores alimentarios, puede ser algún alergeno del ambiente, alguna sustancia que sobrevuela la habitación. Hay múltiples causas. De entrada, lo que os recomiendo siempre es que empecéis dándole una dieta hipoalergénica, ya sea una dieta comercial o una dieta casera. Me ponéis aquí en los comentarios si queréis que os haga alguna receta explicando cómo podéis haceros una dieta hipoalergénica en casa. Y en segundo lugar, pues dándole un baño con un gel hipoalergénico. Seguramente la mayoría de vosotros que ya sois muy listos y que conocéis muy bien a vuestra mascota, ya seguramente esto lo habéis probado. Si veis que con este sistema no encontráis gran alivio, pues ya tenemos que recurrir, por ejemplo, al uso de algún antihistamínico como la loratadina o bien algún medicamento específico que cortará de raíz, que cortará de cuajo esta desagradable sensación. Me estoy refiriendo, como no, al uso del Apoquel. El Apoquel últimamente ha bajado bastante de precio, es un producto muy seguro y que elimina completamente el picor, esa desagradable y además la irritación de la piel asociada a la presencia de una dermatitis atópica. Al final del vídeo os dejaré un enlace hacia otro vídeo donde os explico no solamente cómo podéis utilizar el Apoquel, que ya os digo que es lo más indicado en estos casos, sino también un producto muy similar con una molécula prácticamente idéntica, que es el Cytopoint. El Cytopoint es la vacuna, la gente le llama así, la vacuna contra el picor de la piel de los perros, contra la dermatitis. Básicamente no es una vacuna, es una suspensión de anticuerpos que evitan durante un mes, tú solo tienes que pinchar un mes al animal, evitas que se dé esta reacción y por lo tanto que el perro deje de rascarse como un poseso. Ya os digo, estos dos vídeos os los dejamos al final de este. Podéis encontraros también que vuestro perro se rasque mucho la piel y aparezca sobre la superficie de la misma como una especie de caspa. Los que hayáis tenido caspa, yo no tengo ese problema, por desgracia para mí, pues ya conocéis la sensación, eso de ver la piel un poco grasa, con escamas de tejido dérmico, etc. En este caso, pues básicamente tenemos que hacer el uso de un champú antiseborreico, esto es lo primero y principal, y en segundo lugar, incrementar el suplemento con ácidos grasos omega 3. Esto reequilibrará el equilibrio de su piel. Esto lo podéis conseguir fácilmente, no penséis que tengáis que gastar mucho dinero. Compráis una botella de estas de aceite de salmón, aquí abajo en la descripción os pondremos una, la venden en cualquier sitio, no necesita receta y es muy sencillo. Con estos dos productos en poco tiempo veremos una mejoría, un cambio muy sensible en esta reacción tan desaforada que suelen tener los perros cuando tienen una dermatitis seborreica, de estar continuamente rascándose, etc. Observáis también en ocasiones que vuestro perro continuamente, por ejemplo, se lame las patas. Esto es algo muy frecuente. Al animal le pica, se lame, y este proceso de lamido continuo provoca lo que conocemos con el nombre de una dermatitis húmeda. La saliva del perro, al humedecer continuamente la piel, es un factor que incrementa esta sensación de picor. Digamos que es un ciclo vicioso que va incrementando poco a poco el problema.
En estos casos yo suelo recomendar que pues, se haga un cultivo para ir a buscar una bacteria que esté provocando una infección en la piel, que aparte de las dermatitis que os he comentado antes, que pueden estar también en la causa de este problema, pero cuando el lamido es muy continuado, solemos tender más a pensar que hay la presencia de una bacteria, en concreto el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus, afortunadamente, lo podemos controlar muy fácilmente con el uso de un antibiótico que ya conocéis todos, que es la amoxicilina. Y la amoxicilina podéis gastar tanto la de veterinaria como la de humana, son exactamente iguales. Aquí arriba, por ejemplo, os dejo un vídeo para que, si tenéis necesidad de usarla y no queréis gastar tanto dinero, pues utilicéis la que vosotros toméis para vosotros mismos, porque ya os digo, es exactamente igual. Ahí os explico la dosis, cómo se tiene que dar, cada cuántas horas, etcétera, etcétera, pero a un precio muchísimo más razonable. Podéis observar también que vuestro perro se rasca mucho la piel, continuamente se está ahí, dale que te pego, y veis que la piel está roja, no, lo siguiente, increíblemente roja. Esto por lo general lo denominamos dermatitis de contacto. Suele ser o está relacionado con algo que el perro ha tocado o con algo que ha tenido contacto recientemente que le provoca una dermatitis de contacto. Esto es igual que en las personas. Tocas algo que irrita, pues tu piel reacciona de esta manera. Pues en el perro es exactamente igual. En este caso, pues básicamente lo que hay que hacer es identificar la causa que provoca esta dermatitis atópica y darle, pues, por ejemplo, un antihistamínico, porque necesitáis cortar, porque normalmente esto es algo que se presenta muy de golpe. Está el perro bien y al cabo de 24 o 48 horas, sin que nunca antes le hubiese pasado algo similar, la piel la tiene completamente roja debido a esta reacción. Por lo tanto, un antihistamínico, uno de humana, por ejemplo, la loratadina. La loratadina tiene la ventaja que en humana se venden pastillitas de 20 miligramos y el perro necesita una dosis de 0,5 miligramos por kilo, con lo cual es muy fácil de dar. Una pastillita de humana te da para un perro de 20 kilos, perdón, de 40 kilos, me he equivocado. Entonces veis que es tremendamente fácil. Con lo cual, pues lo tenéis a mano, veis que se da esta reacción, el perro se tranquilizará. El único inconveniente que tiene la loratadina es que da un poquito de sueño. El animal lo veréis que después de dárselo pues se quedará calmado y durmiendo y demás. Quizás duerma algo más de lo habitual porque cuando tiene una dermatitis de contacto el animal está tan nervioso que lógicamente prácticamente no duerme nada. Si veis que por ejemplo vuestro perro se rasca continuamente la cara, que está ahí todo el rato con las patitas, dale que te pego, esto sí que suele ser un tipo de dermatitis que vemos que suele estar debida en la gran mayoría de casos a una alergia alimentaria. Habrá que ver qué estamos dándole, qué alimentos, si hemos cambiado la dieta, la croqueta, la lata que le dábamos, o si hemos introducido recientemente en nuestra dieta casera algún alimento que al animal, por ejemplo, le siente mal. Por ejemplo, la piel del pollo a ciertos perros, pues oye, hay que reconocer que les sienta fatal, porque en la piel del pollo se acumulan muchas de las toxinas que el pollo en su propio metabolismo produce, y esto hay que reconocerlo que es un factor irritante, un factor productor de dermatitis. En estos casos, pues, una vez identificado, si lo podéis identificar, que no siempre es fácil, lógicamente el tratamiento consiste en eliminar este alergeno que llamamos, ¿no? Este alimento que les... Otra situación que podéis ver es que vuestro perro se rasque mucho, muchísimo, muchísimo, y al mismo tiempo observáis calvas en su piel. Observáis zonas de su cuerpo que ya han perdido pelo. Además lo pierden en calvas pues bastante difusas, una aquí, otra allá, etc. Esto por lo general es un signo, es una señal de que vuestro perro tiene un problema de hongos en la piel. Puede ser del hongo malassezia, puede ser una tiña, hay muchos tipos de hongos que pueden generar este problema. Para solucionar este problema, lo más recomendable es dar un tratamiento antifúngico. Y uno de los más indicados, uno de los más eficaces, es el ketoconazol. Aquí arriba os dejamos un vídeo explicando a qué dosis, cómo darlo, etcétera, etcétera, con el ketoconazol, con la marca comercial que queráis. Y me da igual que si es el de humana, que si es el de veterinaria. El de humana es exactamente igual y, pues evidentemente, es mucho más barato.
Luego podéis ver también que vuestro perro se rasque mucho y la caída del pelo, en vez de ser en forma de calvas, zonas muy concretas como en el caso anterior, sea una caída mucho más difusa. Esto, en la gran mayoría de casos, suele ser un problema asociado a la muda, a que pues, hay un cambio de estación y por lo general se pierde pelo. Para evitar en lo posible esta sensación de picor, solemos recomendar lo primero de todo dar omega 3, porque el omega 3 no solamente mejora la calidad del pelaje, sino que tiene un efecto antiinflamatorio, es un inhibidor de las prostaglandinas mediadoras de la inflamación. Por lo tanto, puedes comprarte lo que te he dicho antes, el clásico aceite de salmón o las pastillas, te lo digo este signo porque te lo dejo aquí abajo en la descripción, o las clásicas pastillitas estas que llevan el aceite dentro, le puedes dar una en cada comida y ya durante ese tiempo de la muda veréis que el animal mejora tremendamente. Y por último podéis ver que vuestro perro se rasque mucho y ya no solo es que no tenga pulgas, sino que no tiene nada de lo que antes hemos comentado. Si esta es la situación, debéis también poder pensar que se trate de un problema de estrés. El estrés y la ansiedad es un problema, sinceramente, muy común, mucho más de lo que la gente piensa. Y se manifiesta con un picor. Se manifiesta de muchas maneras, pero una de las tantas es con esto. Aquí tenéis que ser vosotros los que primero identifiquéis qué causa puede estar detrás de esta reacción. ¿De acuerdo? Pues nada más, antes de despedirme, recordaros dos medicamentos fundamentales que os ponemos, uno aquí y el otro aquí, el Apoquel y el Cytopoint, dos productos que creo que debéis tener en consideración porque os van a solucionar todos los problemas anteriores, todos en el sentido de disminuir el picor. No te van a tratar el estafilo como en el caso hemos comentado anteriormente, o no te van a tratar la dermatitis seborreica, pero el picor, el malestar y el que el animal esté tan nervioso se solucionan con Apoquel y con Cytopoint. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.